Hola Yago, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Me preguntan siempre, me piden siempre tener alguna charla con alguna persona que no vea del todo claro lo de Bitcoin. Realmente la gente muchas veces ya sabes que pide por pedir, porque yo en este podcast traigo a muchas personas que realmente no son bitcoiners, algunos son anticoiners, otros ahí son no coiners, o sea, realmente traigo todas las personas del espectro, pero en tu caso particular sí que eres una persona que viene de economía, que ve problemas en la economía, vamos a hablar de ellos, y que además se discute bastante con los bitcoiners. Entonces, tu perfil, tu persona es interesante, yo creo, en este aspecto. Y por eso cuando descubrí tu Twitter principalmente y lo que habéis escrito, me puse a investigar. Digo, mira, pues sí que se meten estos fregados. parece una persona que no dice que no, y luego tenías argumentos con los que coincidía, argumentos con los que no, pero bueno, eso está bien. Y las sorpresas no acabaron allí, porque luego me fui a El Salto Diario, una página web que tienes tú con, que es básicamente como un periódico, básicamente, Sí, es un donde, periódico. sí, donde diariamente publicáis cosas y, he de decir que está currísima, o sea, me dio pena por mi página web, dije, vaya mierda. Son años de trabajo, ¿eh? Y somos ya 27 personas trabajando en el proyecto, o sea, que Ah, sea una vale. pequeña pyme, un buen medio. Ya me siento menos mal. Porque yo lo estaba viendo y diciendo, esto es acojonante. No, esto está muy bien. Para quien no lo haya visto, la verdad es que es una buena experiencia. Luego ya, si te gusta lo que se lee, lo que no se lee, las opiniones y demás, eso ya cada uno que lo juzgue. Pero es verdad que la experiencia de lectura y todo eso es muy, muy buena. Mucho mejor que en otros medios más mainstream que realmente hacen unas mierdas Gracias, tío. online que no hay quien se trabe. Y he visto, bueno, como dices, en ese medio publicas muchas noticias, publicas muchos comentarios sobre economía principalmente, y te quería preguntar, quería empezar por aquí un poco para conocerte mejor y también para crear un poco de rapport, ¿no? Como dicen en inglés, para que así si luego nos peleamos, que al menos ya sea desde el conocimiento. Y te quería preguntar por la razón que te llevó a empezar a trabajar en El Salto Diario y cuál es tu meta con ello. Pues mira, la razón que me llevó es, en cierto modo, esto de que siempre he sido un apasionado de la economía, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, acabé la carrera en plena burbuja inmobiliaria, con lo cual era súper fácil entrar a trabajar en banca. Eso Entonces yo fue, estuve, perdona, 2008 o así. un poco antes, yo acabé la carrera en 2004, 2005, Ah, algo así, ¿no? Y vale. claro, plena burbuja. O sea, los años todavía pillé los 2, 3 primeros años Ah, buenos vale. y pillé el estallido de la burbuja trabajando en banca. Vale, pensaba que lo decías de manera irónica porque yo terminé en el 2009 y yo sí que dije, a veces digo que fue fácil, pero irónicamente, fue imposible. Yo trabajé incluso cuando estábamos en plena burbuja, porque como digo, estabas acabando la carrera y de hecho trabajé antes de acabar la carrera, porque en aquel entonces la banca estaba nada más que cogiendo a gente, ¿no? Entonces era como súper fácil, ni siquiera con el título, sino ya estar en el último, hacer prácticas y entrar, ¿no? Entonces trabajé en varios bancos y tal, pero me fui dando cuenta que esa interpretación de la economía que se hace muchas veces, esa economía dominante y la manera de cómo se explica la economía en los medios de comunicación, pues me cabreaba mucho, ¿no? Y de ahí salió un blog que tuve hace un montón de años, un cutre WordPress y este perfil de Twitter que inventé como un seudónimo al principio, ¿no? Que era el economista cabreado, que me dediqué a empezar a intentar explicar la economía de una manera más divulgativa para que la gente lo entienda, ¿no? Intentar como desgranar esos idiomas, esos lenguajes, esa jerga que para la gente normal no es fácil entender y que para mí es una barrera impuesta hecha a propósito, ¿no? O sea, desde los medios de economía se habla de una manera para que la gente normal, por decirlo de alguna manera, la mayoría de la población no se meta en economía, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entonces crea una barrera. Entonces de ahí, después de un par de años o 3 años con el blog, pues me junté con otro grupito de gente, éramos 5 y creamos El Salmón Contracorriente, que era un pequeño blog de economía contracorriente, al contrario de la prensa salmón hegemónica, ¿no? Pues empezamos a hablar de economía de ecologista, del decrecimiento, de la colaborativa, del feminista, ¿no? Como otras maneras de ver la economía. Y poco después, esto lo fundamos en 2014, y poco después empezamos a colaborar con un medio que ya llevaba también bastantes años, un medio alternativo que era Diagonal, y hace ya 7 años, creo, ¿no? 2016 o algo así, sí, cuando llevamos 2 y pico con El Salmón Contracorriente,
acabamos haciendo una fusión. El Salto es una fusión de varios medios pequeñitos. Diagonal era como el más grande, nosotros seríamos como el segundo y luego colaboradores y colaboradoras nuestras por todo el territorio del Estado, pues acabamos juntándonos en El Salto, que es una cooperativa, que somos 100 socios, 25 personas trabajando, y yo pasé a formar parte, yo pasé a ser el coordinador de la sección de economía. Entonces, esa ha sido pasé, ya te digo, como de la banca, a escribir por vicio y porque me gustaba ser divulgativo, a acabar haciendo periodismo económico y a llevar la sección del periódico. Es verdad lo que dices, que a veces dentro del mundo de la economía, al menos tal y como se presenta desde los medios, se trata de crear una especie de aura de complejidad, no sé, una liturgia que hace que eso sean Exacto. cosas complejas. De hecho, el otro día, no sé si lo viste, leí un artículo de Bernanke. Fue antes de que se acabase todo el tema del techo de deuda en Estados Unidos. Y salía Bernanke hablando de opciones posibles para lo del techo de deuda, ¿no? Y hablaba de lo de la moneda esa de $1 trillón, la moneda de platino esa, y luego la posibilidad de los bonos permanentes. Y decía, realmente lo de la moneda estaría bien, pero es mejor lo del bono, porque lo del bono no lo van a entender. Entonces, porque la moneda es como muy Siempre obvio, ¿no? bastante sincero, ¿verdad? Que la verdad, Sí. ¿no? Nunca ha escondido nada ese señor, la verdad. Me pareció, digo, pero, o sea, realmente está diciendo, no, el bono mejor, porque esto lo puedes explicar y nadie se va a enterar, entonces Y está ya bien. Es está. que lo de la moneda es como muy obvio, ¿no? Es muy para la plebe, ¿no? Y eso lo va a entender Efectivamente, pues para cualquiera. mí la prensa económica y eso que tú has dicho, la aura de ciencia exacta incluso, ¿no? De que no se equivocan y las soluciones son siempre estas, ¿no? Y así siempre... Y ese rollo de que la economía no es política ni es ideología, sino que es como una ciencia, para mí es... dentro de la prensa salmón, como yo digo, es donde más ideología puedes encontrar. De hecho, tenemos caminos de alguna manera paralelos. Pues yo empecé el podcast en 2018 también a, en respuesta a un artículo que había leído en El Mundo en el cual hablaban de Bitcoin y decían una cantidad de chorradas. Y entonces dije, joder, es que esto realmente no se está tratando bien y entonces empecé a tratar de explicarlo de una mejor manera. Entonces, bueno, creo que seguimos caminos similares y no creo que acaben aquí, pues como tú has dicho, digamos, tu seudónimo, tu nombre en Twitter es Econo Cabreado y entiendo que esto viene por dos motivos. Viene un poco como respuesta a la economía o los economistas mainstream y cómo presentan la economía y también un poco, y aquí es donde creo que coincidimos también, en cuanto a que no estamos muy contentos con cómo está el sistema económico montado hoy día. Creo que Claro. aquí los dos partimos de lo mismo. En tu opinión, ¿cuáles son para ti los problemas de la economía hoy día? Así como global, en Sí. general, ¿no? Bueno, yo diría que un exceso de financiarización sería como la principal, ¿no? Yo creo que cuando se rompe el patrón dólar-oro y luego el resto de patrones con el oro y se empieza a crear dinero, pero porque crear dinero de la nada a mí no me parece malo, ¿no? Yo creo que crear dinero de la nada, como se suele decir, debería ser una herramienta para los bancos centrales y para los estados, pero lo que se hace es un exceso de financiarización, o sea, un desacoplamiento que se llama entre lo que es la economía financiera y la economía real. Casi todas las cantidades ingentes que se han bombeado de dinero a la economía, por ejemplo, desde 2012 hasta ahora, casi toda ha ido a la economía financiera, ¿no? La creación de productos derivados, se mueven más productos derivados en un día que prácticamente todo el cash que hay en todo el planeta, ¿no? O sea, creo que ha habido una total diferenciación. Y entonces esa financiarización también ha llevado a que los inversores necesiten encontrar siempre nichos nuevos de mercado en los que se pueda rentabilizar. Esto ha llevado a, como dice, ¿cómo se llama el sociólogo este estadounidense? David Garrett dice que hay ¿cómo se dice? Un capitalismo por desposesión. O sea, cuando ya no han encontrado, primero fueron a países nuevos. Cuando ya no habían países nuevos, tenían que crear productos nuevos. Cuando ya no encontraban productos nuevos, o sea, estoy hablando de nichos de mercado para rentabilizar o segmentos de mercado, lo que han hecho es ir a por lo público, ¿no? Los procesos de privatización de lo público de las últimas décadas es porque los mercados necesitan, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento de estancamiento. El capitalismo está estancado, en cierto modo. Le cuesta mucho más conseguir la rentabilidad de lo que está pagando por intereses, ¿no? Porque al final también es todo una creación sobre deuda, ¿no? Entonces yo creo que
el mundo, la economía mundial ahora está en un momento que cualquier shock económico le hace tambalear de una manera flipante. Lo vimos en la pandemia, ¿sabes? Como medio planeta, que es verdad que la pandemia fue algo como un shock de oferta y demanda muy concreto que hizo tambalear a todo el planeta. Pero ahora, por ejemplo, con las subidas de tipos de interés en los próximos años, podemos empezar a ver a países quebrando, ¿no? Ha quebrado Sri Lanka, que es un país pequeño, digamos, del sur, pero podemos empezar a ver otro tipo de problemas. Yo creo que todo viene de esa excesiva financiarización y desregulación de los mercados. Sí, algo parecido, ¿no? A lo que pasó en los años 70, ¿no? Cuando empezaron a subirse los tipos en Estados Unidos para atacar la inflación y entonces quebró todo en Latinoamérica, quebró todo el sureste asiático y Exacto. demás, ¿no? Exacto. Ahora vamos a ver seguramente, pues vemos países que están muy dolarizados, que su deuda está dolarizada, como por ejemplo Argentina, como Turquía y Brasil y algunos países que son algunos de los BRICS, algunos de los países emergentes que están dolarizados y que no van a poder pagar sus deudas si la Fed no deja de subir los tipos de interés. Has comentado que desde los años 70, desde que se rompió el patrón, digamos, dólar-oro, ya la cosa se ha ido complicando y se ha ido dificultando. Y además te he leído en algún sitio que decías que tú ya habías estado escribiendo sobre monedas alternativas antes de que se crease Bitcoin. ¿Puedes explicar a qué te referías con esto y qué monedas o qué sistemas planteabas? Claro, nosotros, como te digo, en el Salmón Contracorriente, yo estuve buscando el otro día, nosotros tenemos artículos donde citamos el Bitcoin y hablamos de las finanzas descentralizadas, tenemos artículos de 2015, ¿sabes? O sea, que hay mucha gente que también me hace mucha gracia cuando me viene a mí a decirme no tienes ni idea de Bitcoin, digo, igual llevo hablando yo de Bitcoin más que todos vosotros juntos, ¿no? Porque nosotros publicábamos artículos en nuestra web en 2015 porque nosotros veníamos, como digo, de hablar de economías alternativas. Y dentro de esas economías alternativas hablábamos mucho de economía social y solidaria y de circuitos económicos que no están pensados por el simple lucro económico. Y entre ellos, una de las herramientas más clásicas son las monedas sociales, las monedas locales, ¿no? Por ejemplo, la moneda local más antigua de España es el zoquito, que es una moneda que solo se utiliza en Jerez de la Frontera, en el municipio de Jerez de la Frontera, entre un circuito de empresas. Funciona con un sistema de libreta de debe y haber, o sea, de doble apunte contable. Simplemente tú vas a las tiendas que tal y apuntas y tal, y tienen un intercambio. Es simplemente para que el dinero rule en un circuito de tiendas determinadas, de negocios, pequeños negocios, todos del municipio. Esta moneda creo que es, si no recuerdo mal, del 2007, o sea, 2 años antes de que apareciera el Bitcoin, ¿no? O sea, entonces, por eso digo que nosotros, incluso utilizando tecnologías parecidas al blockchain que utiliza Bitcoin, también hablábamos de Faircoin, que era una moneda utilizada por una red de cooperativas entre Francia y Cataluña, que había sido financiada por Enric Durán, que no sé si conocéis el caso, que es este tipo que se hizo pasar por un tío que pedía préstamos y le pegó un palo a unos bancos y luego explicó cómo hacerlo. No sé si conocéis el caso. Pues con lo que le pegó el palo a los bancos, haciéndose pasar tal, el tío ahora está en fuga, vive creo que en una aldea por Francia, me han dicho, algo así, no sé. Pero el tío está en fuga porque el tío pidió varios préstamos simplemente falsificando unas nóminas para decir lo fácil que era el crédito fácil que daban los bancos y lo fácil que lo hacían darle, de lo ansias que tenían, porque esto era en plena burbuja, y al final con ese dinero financió una moneda, financió varios proyectos, y una cosa fue el Faircoin, ¿no? La moneda justa, ¿no? Entonces, como digo yo, a mí me interesaba el tema del Bitcoin cuando salió, porque yo también tengo ese sentimiento del que nace el Bitcoin, el odio a las instituciones supranacionales, el ver que el FMI, que el Banco Mundial, que ninguna de esas instituciones pararon lo que claramente estaba ocurriendo, que es que había una financiarización excesiva, una burbuja financiera, en nuestro caso además inmobiliaria en España, etcétera, ¿no? O sea, entonces cuando todo eso se hunde,
se rescata el sistema financiero, pero no se rescata a las personas, yo también tengo el mismo sentimiento de asco, de odio y de confrontación contra ese tipo de instituciones que tiene la gente que crea el Bitcoin, ¿no? Que la gente que empieza en esa cultura de las criptomonedas, ¿no? Pues a mí me parece súper interesante, como digo, y busco esos paralelismos, ¿no? Yo digo, joder, esto es como el Zoquito de Jerez, pero a nivel mundial y sobre una base tecnológica que además es súper interesante y que puede funcionar de alguna manera muy guay, ¿no? Pero claro, eso poco a poco, en cuanto se pone de moda, se convierte en un activo financiero especulativo. Y ahí es donde se va la mierda, ahí es donde yo pierdo todo el interés. O sea, a mí me Claro, parecía eso es lo interesante. que te quería, eso es lo que te quería preguntar, porque como vemos, o sea, realmente los caminos van muy paralelos, nos preocupan las mismas cosas, vemos en Bitcoin algo que puede ser una solución, pero claro, en algún momento hay una desconexión ahí. Y como tú Claro. dices, vale, parece que viene por digamos, la especulación sobre el activo, pero ¿puedes explicar un poco esto exactamente por qué se produce? Pues yo creo que es una cuestión de euforias, ¿no? Es una cuestión de cómo se suelen construir todas las burbujas. Lo que pasa es que en Bitcoin ha sido en varios años y ha tenido como varios picos, ¿no? Ha sido como, ha ido más lentamente hasta lo que para mí ha sido la mayor de todas, que ha sido 2020-2021, que sí que luego podemos hablar de ello, ¿no? Además, coincidiendo con la pandemia, que tiene como además unas connotaciones extra, ¿no? Pero ya incluso en 2020 recuerdo aquel informe que sacó el Bureau of Economics de Estados Unidos que decía que, no recuerdo ahora bien la cifra, pero rollo de que el 90% de los bitcoins están en manos de un 10% de población, algo así eran las cifras en las que ya se veía hace 3 años ya, que esto está lleno de unas ballenas que son las que realmente están moviendo el mercado a su gusto, ¿no? Que esa imagen, porque esto es como, vale, esto es un mercado financiero, si tú lo quieres meterte en un mercado financiero, especular, pues mira, muy bien para ti, no es mi rollo, pero esas ideas de finanzas descentralizadas, de finanzas descontrolizadas, o sea, ya se han perdido, ¿no? Fíjate en esto ayer o antes de ayer, el petardazo ha subido, ¿no? De 24.000 de 25.000, 26.000, acaba de subir a 30.000 en un día y por lo que he estado leyendo, una de las mejores noticias para el mundo cripto ahora mismo es que BlackRock, ¿no? Se ha metido. ¿BlackRock? Sí, BlackRock, BlackRock. sí. Bueno, no se BlackRock ha se ha metido metido. todavía, está haciendo Que ha actualmente sí. anunciado, ¿no? Y que entonces Fidere, como ellos lo han dicho, también lo va a hacer, ¿no? Entonces, me estás diciendo que la mejor noticia a un mercado que supuestamente quería la descentralización y huir de los poderes y el empoderamiento del pequeño inversor y del ahorrador y de no necesitar a los grandes es que se metan los dos mayores grandes de fondos de inversión del planeta, ¿no? O sea, es ahí lo que digo, ¿no? O sea, ya no hay para mí ya no hay esa teoría anárquica que subyacía al principio de las criptomonedas, ya no existe. Ya quedan 4 que siguen diciéndolo y que les encanta repetirlo, pero si tú miras realmente el mercado de las criptomonedas, se ha convertido en pura especulación. Vale, aquí hay dos cosas que creo que podemos discutir. La primera es, vale, ¿cómo se podría hacer esto de una manera que funcionase como el foquito y que se mantuviese siendo como el foquito? La segunda sería, realmente, ¿qué hace que esto, o sea, ¿por qué tú crees que esto ha convertido a Bitcoin en un activo financiero? Porque realmente, o sea, Bitcoin sigue siendo un activo real. Lo tienes o no lo tienes, no te ofrece ningún tipo de interés. El hecho de que otros players, ¿no? Como puede ser un banco de inversión o un fondo de fondos como puede ser BlackRock y demás, quieran participar de ese activo, aún así no lo hace un activo financiero. Bueno, por ejemplo, no sé, igual es que estamos confundiendo aquí. Eso Porque díselo tú, díselo a la SEC, díselo a la SEC en claro, Estados claro, Unidos, que es lo que está diciendo ahora mismo. No pero podéis por, estar diciendo que algo es una moneda cuando se comercia como un activo financiero. Es lo que claro, pero está eso, por ocurriendo. aclararlo, entonces, ¿el oro sería un activo financiero para ti? El oro sería un valor reserva, pero sí que se comercia como activo financiero. Vale, bueno, entonces, si el oro es un activo financiero, entonces podemos asumir entonces bajo esa manera de verlo que el Bitcoin también sería un activo financiero. Pero entonces, vayamos a la primera pregunta que creo que igual nos da más salida. Y es, vale, Bitcoin nace y se empieza a distribuir entre aquellos que creen en esto, ¿vale? De primeras requiere mucha fe, ¿no? Mira, voy aquí a ponerme a minar esto o voy a darte Total. dólares que me permiten comprar cosas a cambio de bitcoins, que quién sabe lo que me permite comprar o no. Y,
Y bueno, ese crecimiento orgánico va creciendo y resulta que el valor que se le atribuye a Bitcoin, que lo podemos ver en dólares o en otras medidas, pero principalmente en dólares, se mantiene y entonces eso atrae a más gente. Están esos ciclos de minería, de mucha gente mina y entonces luego hay demasiada gente minando, lo cual hace que quiebren y vendan bitcoins, esos ciclos que tú comentabas, ¿no? De que sube mucho, baja mucho. Pero poco a poco, en esos ciclos, ¿no? en ese precio que sube y atrae mucha gente y luego baja y echa mucha gente, siempre se mantiene una cantidad mayor de gente que en el ciclo anterior, ¿no? Entonces, así poco a poco, digamos, que más gente va entrando en Bitcoin. Y eso me parece un proceso natural. O sea, no sé si habría un proceso diferente, mejor, que fuese capaz de distribuir una moneda de manera orgánica entre el planeta. El hecho de que el 90% esté en manos del 10% me parece algo que es irremediable. Al final es un Pareto normal, igual que el 90% del dinero está en el 10% de la gente, el 90% de las acciones están en el 10% de la gente, Claro. las casas Pero por igual. O eso sea, que no hay ninguna diferenciación, es que a eso iba. sí, pero claro, pero en ese sentido es en el que Bitcoin yo creo que plantea ser simplemente distinto en el sentido de que no tienes que tener esa confianza en un tercero. En el caso del Zoquito, por ejemplo, funciona bien, entiendo, porque son 4 o 5, bueno, una comunidad pequeña donde todos se conocen, entonces confían en ellos, Mm, entre ellos. mm. En el caso de Bitcoin, simplemente confías en el protocolo, que sabes que no se va a imprimir. Eso no, claro, eso no quita que luego la gente lo demande y mucha gente lo acumule y otros no se enteren, ¿no? Y al final eso se acumule en unos pocos. Pero realmente el hecho de que eso pase no afecta los atributos de Bitcoin, que son los primeros, los mismos que había al principio. Mm, Pues yo es que vuelvo a decir lo mismo, es que creo que desde la comunidad cripto se está como muy obsesionada como que son los bancos centrales los controladores de todo, ¿no? O sea, como que es esa, las finanzas descentralizadas quieren decir cuando están cuando huyen, cuando están totalmente independientes de las autoridades económicas monetarias. Pero a mí es que eso me parece absurdo cuando dependes de Goldman Sachs, de BlackRock, de Fidere, etcétera, ¿no? O sea, cuando los mayores polos económicos, que son esos tipos de fondos de inversión, cuando los mayores controladores de mercado, los mayores controladores de información, los mayores creadores de dinero, porque los bancos centrales crean dinero, pero luego los bancos comerciales, los bancos privados, según el nivel de caja que tengan, el ratio de caja, pueden crear dinero a base de crear préstamos de deuda. O sea que siempre, por ejemplo, los bitcoiners siempre señalan mucho esto de es que el Banco Central Europeo no hace más que darle a la maquinita, no sé qué, no sé cuánto. Los bancos privados no paran de crear dinero de la nada, creando dinero mediante deuda, mediante préstamos hipotecarios o mediante Sí. préstamos normales, ¿no? Entonces, decir que es unas finanzas descentralizadas cuando cada vez están más controladas por los mismos actores que controlan las finanzas normales, me parece que es como ilusorio, como que me parece que pierden, no sé, que me parece que es esta teoría anarcocapitalista, ¿no? Que se diferencia de la anarquía, en que la anarquía dice no hay ningún tipo de poder y el anarcocapitalista dice no hay ningún tipo de poder público. Pero luego el poder privado te pisotea y lo hacen casi sonriendo, ¿no? O sea, las ballenas mueven, acabas tú perdiendo dinero porque dices, hostia, ¿qué ha pasado hoy? Que ha caído un 10%, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Acabas tú palmando pasta y parece que a la gente, no sé, que le parece como casi bien, ¿no? Que si me estafa Goldman Sachs no es lo mismo que si me estafa el Banco Central Europeo. Pues bueno, chicos, no sé, para mí pierde todo el sentido. Todo el sentido aquel de antisistema, de anárquico, de contra los grandes poderes, en el momento que esos grandes poderes entran en el mercado viendo la sangre, viendo que ahí se puede sacar dinero, para mí pierde cualquier tipo de sentido originario que tenía el Bitcoin. Sí, la parte de la especulación, claro que te la compro, porque al final tú tienes la posibilidad como un gran actor, un fondo de inversiones o un banco de inversiones que tenga acceso a mucho capital, tienes la posibilidad de mover el precio de un activo, sobre todo cuando ese activo no es muy grande. En el caso de Bitcoin creo que son 500.000 millones, pero la parte cotizando es creo que un 10% de eso, entonces realmente sobre esa pequeña parte que cotiza es la que da precio a todo el Bitcoin, ¿no? En el mercado. Entonces,
no digo que sea sencillo, no es tan sencillo como en una empresa o un activo mucho más pequeño, pero todavía sigue siendo algo que de alguna manera, bueno, pues sí se podría de alguna manera, pues eso, controlar o al menos afectar el precio. Como has visto, esto se ha movido muchas veces por cosas así. Cuando Elon Musk decidió entrar, Bitcoin subió un 20%, 25%. Cuando pasas todo el ETF pues, y parece que va a salir adelante, pues igual sube un 20%. O sea que todavía sigue siendo volátil, cada vez menos volátil, ¿no?, que en el 2015 o 2016. Pero, o sea, aquí coincido contigo. Y la parte a la que quería ir es a cuando decías que al principio que el principal problema que hay en la economía es la financiarización, ¿no? Que hay demasiada deuda, que todo es deuda y que como tú dices, y es Y el cierto, desacoplamiento de la economía financiera con la real, que eso me parece clave también. y que como tú dices, claro, mucha de esa deuda, o sea, mucho de ese dinero y deuda no viene del Banco Central que se pone a crear dinero y dárselo a la gente, sino que viene luego de controlar los tipos de interés, y lo cual favorece que muchos bancos creen préstamos para cualquier tipo de actividad. Y creo que ese desacoplamiento, esa cantidad de deuda viene un poco por ahí, y creo que es por ahí por donde los bitcoiners tratan de mantenerse al margen y tratan de tener esa idea diferente, porque si bien los bancos centrales, como tú dices, no siempre son los culpables de que se cree más dinero, sí que en su control de los tipos de interés pueden favorecer esto. Porque si tú tienes, como ha habido, ¿no?, los tipos de interés al 0% o Total. casi durante 10 años, esto o sea, esto tú mismo lo dices. ¿Qué efecto ha tenido esto? Pues que la gente con muchos activos, la gente con casas, la gente con activos reales, ha sido capaz de apalancarse para comprarse más activos reales, lo cual ha creado un escalón brutal entre aquellos que tienen y los que no Total. tienen. Y esto viene por un control de los tipos de interés, un control del precio del dinero, que es lo que muchos bitcoiners con lo que no comulgan, con lo que no están de acuerdo. Dicen, oye, yo no quiero que haya un tipo, sea Powell o sea quien sea, que me diga el Yeah. precio del dinero. Por Sí, eso creo totalmente, que, pero pues vuelvo a lo claro, mismo. Pero si es que te lo va a decir, esa gente que es capaz de mover el precio del Bitcoin también te lo está haciendo en cierto modo. Yo entiendo que no lo quieran desde un punto de vista de son burócratas, son políticos, tal, no deberían hacerlo. Yo entiendo esa posición. Si lo mismo, te digo lo mismo que, o sea, es muy gracioso porque yo he tenido discusiones con bitcoiners en Twitter, como te has dicho que me meto, gente que me acaba llamando sicario del BCE y cosas así. Digo, pues si yo llevo más años criticando a los bancos centrales que todos vosotros. Yo llevo criticando a los bancos centrales desde el 2007, ¿sabes? O sea, he escrito más en contra de los bancos centrales que la gran mayoría de vosotros. O sea, yo al principio de la pandemia yo tengo un artículo que se movió bastante que se llama Domar al BCE. O sea, que yo he dicho que deberíamos cogerlo y utilizarlo para verdad para la gente y no para el capital financiero, porque el Banco Central Europeo trabaja para el capital financiero, ¿no? Ahora cuando suben los tipos de interés es porque los halcones de Europa le dicen tienes que subir los tipos de interés porque nosotros que somos ahorradores netos estamos perdiendo dinero. Y entonces lo que va a hacer el Banco Central Europeo es joder a los deudores, joder a las familias, joder a los hipotecados para salvar a eso. O sea que yo estoy más en contra de los bancos centrales posiblemente que muchos de los bitcoiners. Lo que no coincido es en sus críticas, en sus maneras de hacer sus críticas, ¿no? Y sobre todo no coincido en esto, ¿no? Que ya te lo he comentado antes, de que intentemos señalar a los bancos centrales europeos, pero que luego vengan ballenas como Goldman Sachs y tal y os menen de un lado a otro y la gente no diga nada, ¿no? O le parezca bien que le estafe a alguien o que controlen su mercado a alguien mientras no sea un organismo público. Bueno, sí, bueno, yo creo que eso viene un poco más por el hecho de que las ballenas son un ente abstracto, o sea, es una persona o un grupo, un fondo, no sé, ya, personas que han comprado y que han visto, oye, mira, ya he ganado mucho dinero, voy a empezar a vender, y claro, cuando tienes mucho capital, pues esa presión vendedora puede tener un impacto en el precio, mientras que en el claro. otro caso tienes a un jefe de un banco central a quien es muy fácil señalar, ¿no? Oye, es ese el que está haciendo, ¿no? En Ya. el caso de las Sí, pues. ballenas no está tan claro. Y por romper una Yo lanza creo en que también es favor. parte del relato, de la narrativa narcocapitalista, del tal, ¿no? Que es como se ha ido construyendo, ¿no? Nace, como hemos dicho antes, nace de la crisis del 2008, nace de esa rabia contra las instituciones supranacionales y organismos internacionales económicos, y entonces nace eso, o sea, está en su ADN, en el ADN del Bitcoin está el odio a las Sí, instituciones
y tal. Y por eso, vuelvo a repetir, por eso a mí me gustaba el tema de las criptomonedas y el blockchain. Por eso me parecía proyectos súper interesantes y escribimos sobre ellos como alternativas a las finanzas habituales. Pero para mí hay un cambio que yo podría decir que sería cuando empezó a ponerse de moda la segunda vez, o igual, yo qué sé, 2014, 2015, algo así, más o menos, un poco más tarde, no sabría decirte, no, igual un poquito más tarde, es cuando empieza a subir bastante el precio porque empiezan a meterse gente. Y ahí ya se empieza a crear una narrativa más interesada todavía de esto no hay quien lo pare, esto va a ser tal, esto, sobre todo narrativas de chavales en Andorra con Mercedes, con Lamborghinis y este tipo de cosas, ¿no? Eso de el dinero fácil, porque también hay que ver el momento histórico, ¿no? En el que nace Bitcoin, ¿no? Que es eso, una crisis brutal en todo el mundo. Ya tuvimos la de las .com hace 20 años y ahora hemos tenido otra crisis con la pandemia, ¿sabes? O sea, yo siempre lo digo, si tú eres un chaval de 30 y pocos años, español, tú te has comido 2 crisis ya. O sea, desde que saliste de la universidad o estabas en el instituto hasta ahora, has estado en una puta crisis. Es normal, ves la precarización de los salarios, ves que cada vez es más difícil salir, sobre todo si eres clase obrera, si no tienes una red de contactos familiar o lo que sea, ves que cada vez es más complicado. Y de repente ves unas narrativas, te bombardean con unos relatos de dinero fácil, de, yo libre a los 30, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera, tal, no sé cuánto. Ha sido una máquina de atraer a gente, esa narrativa, por el momento histórico y por la narrativa que tiene. Y ahí es donde se crean las burbujas, cuando atraes a gente que no tiene ni idea de economía financiera, cuando no tiene ni idea de inversión, gente que no había invertido en su vida ni nada así, gente que se ve 3 vídeos de YouTube y dice, esto es lo que tengo que hacer seguro, ¿no? Y esto para mí ha sido lo peligroso. Sí, bueno, me parece interesante mucha gente que te sigue y aunque te ve discutir con los bitcoiners, aún así te tiene fe. Vi muchos comentarios en algunos hilos en los cuales te peleas y siempre había alguien en un hilo diciendo, tranquilo Yago, hombre, compra, joder, que seguro que en el futuro te irá bien, hombre, estamos contigo, ya sabemos que todavía no lo tienes muy claro, pero no pasa nada. Mira, es que además, tío, permíteme que explique la comparación que hago, porque siempre que hablo de la burbuja, del desinfle de la burbuja que ha habido, siempre hay 2 frases que siempre se me repite esta gente en redes sociales. Una, va a acabar subiendo, ¿no? 2, esto ha venido para quedarse, ¿no? El Bitcoin, la criptomoneda han venido para quedarse. Y yo siempre intento explicarlo, lo he explicado un montón de veces, déjame que lo explique otra vez aquí, que es que no tienen por qué ser mentira ninguna de las 2 frases y aún Sí, que así puede haber habido pueden una convivir, burbuja. sí. Claro, es que es así, y además me gusta poner el ejemplo de otro proceso que fue muy similar, que es la burbuja de las .com, finales de los 90, principios de los 2000. Claro, cuando la mayoría de gente que invierte, de esta gente joven que invierte en el Bitcoin, igual tenía 10 años, ¿no? Entonces, igual no tenemos una imagen de cómo fue aquello. En aquel momento, es que es una narrativa y es un relato muy parecido y pareció algo muy parecido. Todo el mundo empezó aparecieron las empresas de Internet, lo que ahora llamamos la economía digital. ¿Y qué pasó? Que mucha gente decía, esto es el futuro, esto ha venido para quedarse. ¿Fallaron? No, tenían toda la razón. Las empresas de Internet eran el futuro, Internet era el futuro, han venido para quedarse. Y ahora tal, Apple ahora mismo es una de las empresas de mayor valoración, capitalización bursátil del planeta, ahora mismo. Pero Apple en la burbuja.com se pegó una hostia que flipas. O sea, ¿qué me estás diciendo tú? Que porque ahora hay muchísimas empresas.com y son de las mayores del mundo, la economía digital, y porque Apple vale más que cuando cayó, es que la burbuja.com no existió. Eso es lo que yo diciendo, o sea, porque es eso, no ha habido una burbuja. Sí, pero dentro de 5 años seguro que vale un montón. Vale, pero ha habido una burbuja. Es que una cosa no quita la otra. No, Sí. es que la tecnología blockchain ha venido a quedarse. Vale, me parece puta madre. De hecho, todos los bancos están invirtiendo en tecnología blockchain porque para ellos va a ser un ahorro de dinero flipante. O sea, va a ser un cambio en la estructura de sus movimientos de activos. Claro que va a ser el futuro cuando esa gente esté invirtiendo. Pero eso no quita que no haya habido una burbuja. O sea, nada de eso quita que no lo haya habido. Bueno, yo lo de la blockchain, una blockchain por sí misma, no le veo demasiado sentido. Al final un Excel te hace lo mismo, pero donde sí que quería incidir aquí es en la cuestión de las burbujas.
al final, claro que pueden convivir, ¿no? Las dos cosas. De hecho, Polavieja, no sé si lo sigues, explica muy bien esta parte y al hablar de que realmente las burbujas lo único que dicen es que hay algo que es muy interesante y que hay algo que está atrayendo mucho capital y que muy probablemente esa burbuja lo que está indicando es que en el futuro esto va a seguir funcionando y creciendo. Por ejemplo, la burbuja de los ferrocarriles que indicó pues que había mucho interés en los ferrocarriles. Claro, se sobreinvierte y mucha de esa sobreinversión luego se pierde y digamos que Claro. es que igual que con las viviendas, pero esa burbuja lo que está indicando es, oye, aquí hay algo de valor, que nos hemos venido arriba y hemos pensado que esto tiene demasiado valor muy pronto, ok, pero luego esas burbujas explotan, el mercado se ajusta y eso no hace que la cuestión pierda valor. Yo creo que muchas personas sí que ven el tema de la burbuja como algo negativo y entiendo que al final te lo critiquen, porque se ha hablado mucho del tema de los tulipanes, que como burbuja, que es verdad que el tulipán es una burbuja curiosa porque si bien la gente sigue usando tulipanes, pues no es como el caso del ferrocarril o las .com, Nunca ¿no? llegó a valer una casa como valió en aquel entonces. Claro, entonces el Sí, tema de los es un tulipanes... ejemplo más complejo. Por eso yo siempre pongo el de las .com. Sí, Porque además la narrativa me parece... Es que hay hasta cosas como muy similares, ¿no? Algo que parece hasta un chiste, pero la empresa española que quebró con las .com era Terra, Terra, ¿sabes? sí. Se llamaba Terra, que se llama como la criptomoneda, la empresa de la criptomoneda que se hundió de las top 10. O sea, es como... Y también hubo casos que igual que ha pasado también con el cripto, de que empresas simplemente por ponerse el nombre .com recibían financiación, les Sí, compraban las acciones. Cosa que ha pasado con las cripto también, ¿sabes? De empresas que no tenían nada que ver con las criptomonedas, pero como llevaban el cripto porque hacían criptografía de mapas, de repente les caía dinero, ¿no? Pero sí, yo creo que, fíjate el otro día, Alberto, porque sí que coincido contigo en esto de que las burbujas dan a entender de que sí que hay algo ahí, ¿no? Que efectivamente que haya una corrección, pues eso, ahora ha habido una corrección de 69.000 a 15 o a 14 y ahora hoy justo ha tocado 30, o sea, todavía está en menos de un 50% de su valor pico, pero es verdad que 30 también es más que los 9,8 que estaría hace 4 años o algo así, ¿no? O menos, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo, pero también hay como cambios de ciclos, ¿no? Yo el otro día leía dos noticias casi seguidas que me hicieron ver algo que ya lo llevaba yo pensando unos meses, pero me pareció como muy curioso, ¿no? Una era que la inversión en empresas de criptomonedas, o sea, rondas de financiación, no compras de criptomonedas, sino rondas de financiación de empresas que del mundo cripto había caído del primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado, había caído casi un 80%. O sea, las rondas de financiación, ¿no? No hablamos de compras, no hablamos de tal, simplemente rondas de financiación, había caído 80%. Y cojo un rato más tarde y leo que los fondos de inversión especializados en inteligencia artificial habían aumentado un 40 y pico por ciento. Es como, es que la cosa a veces va muy por modas. Y vuelvo a repetir lo mismo. Nadie dice que la inteligencia artificial no vaya a ser el futuro. Pero ojo, si de repente fondos de inversión que simplemente dicen invertimos en inteligencia artificial y no explican mucho más, aumentan un 40 o un 50%. Claro, o sea, es atracción a lo que en ese momento muchas veces esté de moda, más que mirarlo desde un punto de vista de lo que sea el futuro o lo que sea. Entonces, estoy de acuerdo que el criptomoneda se va a quedar y que el blockchain se va a quedar, pero también va a tener que competir con otras cosas. Sí, son modas. Bueno, por eso los bitcoiners, sobre todo, bueno, en mi canal, que son más maximalistas, digamos, de Bitcoin que abiertos a lo que es el cripto mundo, vemos Bitcoin como un activo diferente, ¿no? No es una empresa tecnológica, no es no es una moda, digamos, no es la blockchain, es Bitcoin, ¿vale? Y entonces, por eso entendemos que como protocolo, igual que el TCP/IP en Internet, pues es algo que está ahí y que sirve de base para que Bitcoin se mueva y ya está. Entonces, si bien se beneficia y perjudica, ¿no?, por estas modas, que como tú bien dices, ahora es la de la IA, antes era blockchain, antes fue machine learning y bueno, y antes sería otra cosa. Al final esto va... Metaverso, que también fue como... Salte esa. Metaverso, sí, esa fue rápida, fue una moda muy Joder. rápida. Pero es lógico, por otra parte, déjame también decir, que se te critique a veces por el lado de los bitcoiners, porque, como digo, me estuve estudiando todo tu Twitter y,
Y tú como creyente de esto, has dicho que has escrito en El Salto Diario, pero en Twitter, por ejemplo, no encontré nada entre 2019 y 2021, que fueron 2 años en los cuales el precio de Bitcoin explotó. Y luego, digamos que volviste al tema de Bitcoin cuando empezó a explotar hacia abajo, ¿no? A romperse la burbuja. Entonces, claro, yo creo que mucha gente que solo se encuentra eso, dice, bueno, esta es una persona a la que no le gusta Bitcoin y ya está. Y yo no creo que sea eso, yo creo que es injusto, pero entiendo que también por otra parte eso, que el hecho de que no estuvieras ahí para hablar cuando subía y solo cuando bajaba, pues moleste a algunas personas. Me parece raro, ¿eh? Que no hubiera nada en los procesos de su vida. Yo salí incluso en la sexta columna hablando sobre que para mí me parecía que el criptomercado era una burbuja. Fue la primera vez que salí yo en ese programa, de la sexta a los viernes por la noche. Recuerdo que teníamos mascarillas. O sea, yo juraría que fue en el 2020 cuando yo ya empecé a salir en prime time diciendo que a mí me parecería una especulación pura y dura. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Cuando dices de este solo será una persona que no le guste el Bitcoin, a mí el Bitcoin me trae sin cuidado, o sea, si os lo digo, o sea, ni me llama, ahora ya, como ya he explicado, me llamó mucho en su momento y cuando se convirtió para mí en algo especulativo dejó de llamarme la atención, ¿no? Pero a mí por lo que he estado bastante pesado últimamente, en los últimos años, es porque me parecía un proceso especulativo y como todo proceso especulativo es muy jodido para gente de abajo. Por ejemplo, algo que me he tenido que hartar a contestar hace poco es lo mismo, de gente que me acusa de que yo me río cuando la gente pierde dinero, ¿no? Yo les contesto siempre lo mismo, eso es mentira. Yo he dado tanto por saco con que esto es una burbuja, con que ha sido una burbuja, para que los pobres inversores y ahorradores pequeños y los chavales jóvenes, sobre todo los chavales jóvenes que, como he dicho, se han comido 2 crisis en sus vidas, no ven futuro y ven en estos criptogurús de YouTube algo como en lo que fijarse y han acabado entrando en el mercado los 2 últimos años y ahora están perdiendo dinero, porque ahora sí, si has vendido has perdido dinero, si no has vendido te va a costar muchísimo recuperarlo si has cobrado si has ingresado en los últimos años en el mercado. Entonces, yo me río de los criptogurús, y yo me río, si un gran fondo de inversión pierde, me parto la polla. O sea, me encanta que un grandísimo fondo de inversión pierda dinero y que me vengan a decir, no, pero es que hay jubilado detrás. Me da igual. Un fondo de inversión, metes tu pasta en un fondo de inversión especulativo y pierdes pasta, pues es tu culpa. Chico, es tu culpa. Pero yo, que la gente, los pequeños ahorradores pierdan dinero, es precisamente por eso por lo que he intentado alertar tanto. Porque yo no quiero que la gente pierda dinero. Claro, eso sí, cuando se cumplió un año del pico alto, yo hice ¿ves? Es que no, es que tiene que haber cosas antes del pico, porque antes del pico yo ya había tuiteado cosas. Igual la sabía, pero sin el término Bitcoin, porque yo busqué por Bitcoin. Igual hablabas de Bueno, es que criptomonedas. claro, también esta es otra de las discusiones que tengo con algunos maximalistas en Twitter, que yo me pongo a hablar del criptomercado, ellos me hablan de Bitcoin, yo le contesto como criptomercado y ellos me acaban diciendo, bueno, pero Bitcoin es otra cosa. Digo, coño, pues no me interesa discutir, que yo estoy discutiendo el criptomercado, que yo estoy hablando del mercado en total, ¿no? Entonces, yo cogí y busqué las predicciones de todos estos criptogurús youtubers, qué decían en el pico alto, ¿no? Sí, Y qué había ocurrido. esos vi algunos de Wall Street Wolverine que comentabas. Wall Street Wolverine, de todos, o sea, estos, ¿no? Healthy Pockets, tal, ¿no? Yo cogía los tweets, ¿no? Cuando estaba a $69.000 o a $65.000, imparable, llegamos a 150 antes de final de año, llegamos no sé cuánto. Entonces yo cogí un año más tarde, saqué todos esos, vi lo que habían fallado y me reí bastante en aquel programa. Pero claro, yo es que me quiero reír de esa gente, sobre todo para que los pobres chavales jovencicos que los ven como si fueran unos gurús de la economía se den cuenta que esa gente no tiene ni idea de economía. Ni idea de economía. Esa gente, en aquel momento, se creía que había gente que defendía que el Bitcoin iba a ser un refugio para la inflación, cuando empezó a subir la inflación. Y es como, tío, se ha caído un 60%, si está en un 60% por abajo. O sea, no hay ninguna inflación que haya caído, que haya hecho perder tanto poder adquisitivo. Había gente que decía que la subida de tipos de interés no le iba a influenciar. La gente que analiza todo según gráficos, ¿no? Los charters, ¿no? ¿Cómo se llama? Gente que Sí, te dice, sí. no, ¿ves? Hizo así
Y entonces ahora va a hacer así igual prácticamente, porque es la misma forma, porque es que lo mismo está no sé cuánto. Y yo les decía, cuando lo hizo la primera vez, los tipos de interés estaban en negativos o estaban al 3% como van a estar ahora dentro de poco. Ah, pero eso da igual. ¿Cómo va a dar igual? ¿Cómo va a dar igual el precio del dinero? ¿Cómo va a dar igual los movimientos de capitales? ¿Cómo va a dar igual qué sectores están dando dinero y qué no? Porque una de las cosas por la que subió también tanto en 2020 es porque los sectores productivos que se vieron afectados por el parón de la economía del S, los capitales se movieron a otro lado. Y por eso se infló tanto Amazon, todas las tecnológicas, y se inflaron tanto las criptomonedas. Si tú tenías acciones de una cadena hotelera, ¿qué haces con esas acciones? Las vendes y ¿qué haces con ese dinero? Lo metes en otro lado, ¿no? Esa fue una también de las pero luego llegaron la inflación, llegó las medidas restrictivas económicas y estaba clarísimo, clarísimo que ese mercado iba a ser el primero en resentirse. Igual que estaba claro que las tecnológicas tenían que caer, que Facebook y tal, todas tenían que caer, ¿sabes? Estaba clarísimo. Pues nada, en aquel entonces la gente que, no, a 100.000 a final de año, vamos a tener 100.000, vamos a tener 150. Y al final, pues se vio lo que se vio, que no es un mercado que sea independiente de lo que le pasa a su alrededor, ni muchísimo menos. De hecho, es tan volátil que a veces se adelanta. O sea, que a veces los movimientos de subidas, de bajadas de tipo de interés, ahora se ven como más rápido en el mercado cripto que en el mercado de acciones, por la volatilidad y yo creo que la velocidad que tiene la gente que está metida en este mundillo. Sí, hay muchas narrativas que se han creado alrededor de Bitcoin. Al final, el principal problema que tiene Bitcoin yo creo que es que tiene 12 años y como tú bien dices, sobre lo que hace Bitcoin se habla muchas veces y se habla y se crean narrativas que igual duran un año y que luego no duran más. Por ejemplo, el tema del acoplamiento o desacoplamiento con algo como el Nasdaq, ¿no? El índice tecnológico americano. Hay veces que está muy acoplado y lo que hace el Nasdaq lo hace Bitcoin, hay veces que no. Y entonces cuando está haciéndolo, todo el mundo dice, no, esto es como una tecnológica, luego deja de hacerlo y dice, no, es que esto es una cobertura contra la inflación, luego deja de hacerlo, no, es que esto es como el oro, luego deja de hacerlo, no, es que esto es como una protección frente a la impresión de dinero. O sea, al final hay muchas narrativas que se van creando porque Total. simplemente yo creo que es algo que todavía eso es un activo que está creciendo y todavía digamos que está en una especie de infancia, adolescencia y no hay una historia que nos permita ver exactamente en qué medida se comporta. Hay opiniones, claro, y algunas estarán más aceptadas que otras. Por ejemplo, a mí me gusta la de que cuanto más, o sea, que es más bien una cobertura frente a la creación de dinero. Cuanto se crea dinero, pues entra dinero en Bitcoin. Cuando se restringe la liquidez, sale dinero de Bitcoin. Esa parece que se comporta con más fiabilidad que otras. Pero bueno, habrá que ver cómo pasa esto en el futuro. Quiero ir a un artículo que escribiste en el Salto Diario sobre Brett Scott, que también es muy fan del dinero efectivo. Y me parece que tanto Brett Scott, por lo que comentas en ese artículo, y tú tenéis una idea similar y sobre lo que sería bueno, pero sigo sin ver cómo lo plantearíais, porque ambos sois muy fans del efectivo, de la posibilidad. Tampoco tanto, ¿eh? O sea, él mucho más que Es yo. A mucho mí me más que tú, parece. igual. ¿Ves? Es que Brett Scott, por ejemplo, fue uno de los primeros tipos que yo llevo leyendo a Brett desde 2014, 2013, 2015, algo así. O sea, y Brett fue de los primeros que empezaron a teorizar sobre las finanzas descentralizadas. Por eso tiene tantos libros ahora sobre ellos. Y él mismo, yo se lo pregunto, esta misma pregunta más o menos que me has hecho a mí de, bueno, tú eres anti-Bitcoin y el tío me hace, yo anti-Bitcoin no soy, yo tal, no sé cuánto, o sea, como el tío me para los pies un poco también en ese sentido, ¿eh? Entonces, yo no soy tan fan de que sea todo cash, pero sí que veo esa idea de defenderte ante el control de las instituciones financieras públicas y privadas, ¿no? De nuestra privacidad y de nuestra información. Ahí sí que coincido con él. El cómo se hace, si me vas a preguntar eso, Alberto, Ya, también. es que ese es el tema, porque, claro, es como que, o sea, esta es la impresión que tengo hasta ahora, y es que los dos sabemos que hay un problema con la economía. A los dos no nos gusta lo que está pasando, hay un control, hay un control que perjudica al que está peor. Hay una serie de políticas que lo que hacen es quitarle al pobre para darle al rico, no tiene ningún sentido, pero se ven como que en realidad vienen a favorecer al pobre.
Y bueno, y aparece algo como Bitcoin o como lo que sea, una especie de herramienta que podría, no sé si solucionar todos los problemas, pero al menos ser una alternativa que proteja de alguna manera a la persona de ese control o de esas políticas, de esas economías. Y no obstante su aparición, yo sí que veo en ello algo a lo que agarrarme, una esperanza, y, y alguien como tú, que parte de la misma base, no lo ve. Y me pregunto exactamente cómo podría esto hacerse de una manera que a ti sí que te satisfaciera, ¿no? Porque, claro, yo no sé cómo se crea una moneda libre que se distribuya a lo largo y ancho del planeta sin que se vea afectada por estos procesos de burbuja. Claro, en el momento en el que la gente empieza a pensar, oye, esto va a ser un dinero mundial, lo va a comprar y eso creará una especie de burbuja y eso se repetirá. Pues mira, voy a contarte algo que igual a la gente que te escucha le parece incluso una locura. Pero mira, o sea, yo lo estaba pensando y digo, joder, es imposible. Así como te estaba escuchando hablar, es imposible. Entonces empecé a pensar en esas monedas locales, ¿no? Que como te digo, son muy, muy centradas. Aquí en Madrid también existe el boniato, le llamamos, ¿no? Que es dentro del mercado social, que son empresas que demuestran que tienen valores éticos, feministas, ecológicos, etcétera, entre ellos y la gente y haciéndote socio puedes comerciar, ¿no? Vamos, que hay varios proyectos a lo largo de todo el país. Bueno, hay un proyecto que es la leche, que es el de Bristol. Bristol tienen el Bristol Pound, que es Sí, una moneda alternativa sí lo con la conozco. que el alcalde cobra el 80% de su sueldo en Bristol Pounds, o sea, solo se puede gastar el 80% en los comercios de la ciudad, pero es que además también ha hecho que se pueda pagar partes de los impuestos municipales los puedas pagar en eso. Entonces se crea una economía cerrada dentro de la ciudad. Hay proyectos que son maravillosos, ¿no? Y Brett Scott ha sido partícipe y diseñador de muchos de ellos, que por eso digo que me gusta bastante. Eh, pero claro, es bastante complicado hacer algo a lo grande. Entonces, así como estaba pensando alguna de las calidades, hay algunas monedas, Alberto, que utilizan la oxidación. La oxidación significa que al revés que lo que suelen ser las monedas habituales, que tú las puedes atesorar a la espera de que suban el valor, las monedas por oxidación se caducan, pierden su valor con el tiempo. Es decir, estas se suelen hacer con una app en el móvil, ¿no? Por ejemplo, creo que el Sol, hay una entre cooperativas catalanas que se llamaba Sol, que creo que también creo que funcionaba así, si no recuerdo mal. Entonces significa que si yo tengo un negociete, ¿no? Tú vienes a comprarme, yo qué sé, hortalizas, ¿no? Y te gastas 100 soles. Pues yo esos 100 soles que tengo tienen una oxidación de un 10% cada 2 meses. Entonces, si yo en 2 meses no me he gastado esos 100 soles valen 90. ¿Entiendes? O sea, es justo la lógica contraria a la acumulación capitalista. O sea, es justo lo contrario. El dinero es para que se rule. El dinero es como herramienta para reactivar esos círculos económicos. Claro, esto llevado a un nivel mundial sería muy complicado. Más que nada, primero, porque la gente no lo iba a querer, porque la gente entra en estos mercados por el hecho de la especulación, o sea, por el hecho, vamos a decirle, de la acumulación, si no queremos llamarle de la especulación, ¿no? Sí, bueno, y porque Pero, perjudica el ahorro, ¿no? Principalmente. claro, pero es que el ahorro, al revés de lo que dice mucha gente, que el ahorro es la principal base del capitalismo, realmente es al revés. El ahorro retrae la economía. El ahorro hace que se deje de consumir. Es justamente lo contrario de lo que mucha gente dice. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos circuitos? Es que el dinero no se quede parado. Que el dinero parado y acumulado no sirve para nada, nada más que para la persona que lo tiene acumulado, para que valga más. Entonces, para generar esa erratividad, es que es cambiar el paradigma de que la moneda sea una herramienta. Algo que, vuelvo a insistir, al principio el Bitcoin parecía que lo quería hacer, hasta que se convirtió en una base acumulativa. O sea, vuelvo otra vez a lo mismo. Creo que En es cambio, importante ahí. hay monedas locales que sí que sirven para reactivar tejidos comerciales, para economías locales, solo para eso. Es Sí, herramienta de ese fin. y creo que tienen ese valor, ¿no? Dentro de la economía. En Madrid, en una localidad de Madrid,
que conozco, hay unos vales que puedes gastar en los comercios y digamos que de alguna manera pues viene como a activar la economía. Pero creo que es importante distinguir entre el consumismo y el capitalismo, ¿no? Porque es verdad que el consumismo necesita de ese gasto, ¿no? De que ese dinero que se oxida se vaya gastando para que así se produzcan bienes y servicios, la gente los compre y demás, ¿no? Que haya ese consumo entre las personas. Pero si tú quieres invertir en bienes de capital que no son directamente consumibles, ¿no? Eso sí que necesita un ahorro, porque si no, ¿de dónde vendría esa inversión en bienes de capital? Tendría que venir de deuda. Y entonces, Primero que en la deuda que no queremos. me parece una quimera porque la mayoría de las inversiones se hacen mediante deuda. O sea, no hay nadie que monte una empresa que no pida un préstamo. Eso de voy a ahorrar para montarme mi negocio de cero cuando tenga esto es como el millonario que sale de un garaje. Al final, prácticamente todo el mundo tiene que pedir, aunque sea una línea de financiación, ¿no? Para montar cualquier tipo de empresa. Pero es que además, bueno, que sí que hay casos, ¿vale? No, sobre todo Garaje. porque, bueno, a ver, Porque sale de un garaje también hay casos. he puesto una cara así simplemente porque he pensado, bueno, a ver, realmente negocios ha habido de toda la vida. Y antes el sistema financiero no era uno tan líquido como el que hay ahora. Bueno, hasta que no había sistemas financieros, lo que había era lo que ahora llamaríamos un autónomo, un herrero haciendo su eso y un tal. La creación de empresas de la revolución industrial tuvo que venir de la mano del crecimiento del sistema financiero, porque montarte una fábrica ya no era tan fácil, ¿sabes? O sea, que para mí sí que hay una relación directa entre la creación del crédito y el desarrollo de las industrias como tal. O sea, yo creo que sí que hay una relación totalmente directa. ¿Qué te estaba diciendo cuando hemos hablado de esto? ¿Te lo perdió? Sí, perdona, es que yo el tema del ahorro me parece muy importante. Ah, eso, es verdad. Y al final, ese donde tú vas a invertir, hay casi, bueno, ahora con el desacoplamiento que he hablado entre financiero y tal, claro, tú puedes invertir al final en derivados financieros, que son derivados de otra cosa, que es de otra cosa, que es de otra cosa, ¿no? Pero lo más normal es que todo lo que tú inviertas al final dependa de que haya un consumo, al final de una cadena, de que haya un consumo. O sea, tú has dicho que el consumismo no es lo mismo que el capitalismo. Pues yo creo que el consumismo es la base del capitalismo, por lo menos la rueda que la hace funcionar, Sí, ¿sabes? lo único que, o sea, sobre ese consumo final, que Igual base no, efectivamente, pero rueda. Perdona, pero sigue, sigue. sobre ese consumo final que efectivamente existe y es necesario, ¿no? Porque si no, lo que mola del capitalismo no es todo lo que se crea encima, ¿no? Esa cadena de división del trabajo, y cuanto más larga sea, pues mejor para la economía. Realmente que esa cadena de producción sea larguísima para llevar al producto final, que es lo que se consume por el consumidor, beneficia a la economía porque crea más trabajos, crea más especialización, reduce los costes al final para el que consume, y eso es lo bonito y eso es lo que requiere de ese ahorro, porque también igualmente cuando decías, bueno, tiene que haber un sistema financiero que provea de esa financiación, vale, bueno, pero alguien ha tenido que ahorrar ese dinero para que luego se le pueda prestar a alguien, salvo que lo imprimamos. No, o salvo que los bancos privados se lo inventen. O sea, Claro, pero está lo ahí, que he dicho pero ahí es un antes. riesgo. El Claro. ratio de. Ya, pero es un riesgo permitido y que se lleva haciendo desde hace 120 años. O sea, el ratio de caja, esto fue a principio del siglo pasado, de repente las autoridades se dieron que los bancos, bueno, y esto es de. O sea, el término bancarrota viene de los banqueros de Italia, ¿no? Que al final, cuando venían a sacarle más dinero, se daban cuenta de que habían prestado más de lo que tenían, ¿no? Y tenían que romper su banca y dejar el DAL. O sea, se ha hecho toda la vida, pero es que además desde principios del siglo pasado se permite con esto que llaman el ratio de caja, el ratio de liquidez. O sea, tú le dejas el ratio de liquidez ahora mismo, el permitido, creo que en la Unión Europea es un 4%. Sí. Ahora se exige que haya un 12, un 13 por las pruebas de estrés. Pero eso significa que tú metes 3 millones o 4 millones de euros en un banco en un plazo fijo que ellos puedan considerar como 100% estable, o tienen unas letras del tesoro de 3, 4 millones y se inventan 97. Entonces estamos hablando de que ahorro, no, tío, estamos en un mundo que se crea sobre deuda y sobre deuda que impulsa el consumo. Entonces, Sí. a mí lo de que el ahorro es en la maquinaria del capitalismo es que hace mucho tiempo que no lo veo. Antes has comentado el artículo este que escribiste sobre domar al Banco Central y te quería decir entonces que realmente, bueno, los anarcocapitalistas iríamos más lejos y diríamos, mira, destrúyelo directamente, porque en este proceso que has planteado, con el que estoy totalmente de acuerdo,
efectivamente se empezó a crear esa reserva fraccionaria que permite que se cree más dinero del que realmente existe en las cajas de los bancos. Pero el problema, creo, de base está en que, vale, eso se hacía antes y cuando la gente iba por su dinero y no estaba allí, el banco quebraba. Pero cuando los bancos centrales dijeron, oye, no, mira, esto es un problema, lo que vamos a hacer es respaldar a todos los bancos para que cuando esto ocurra, cuando venga la gente a por su dinero, el banco siempre sea capaz de tener dinero para esta gente, lo imprimimos nosotros. Eso fue para mí el problema, ¿no? El hecho de esto lo que hace es quitar responsabilidad a los bancos, que entonces se sienten con la posibilidad de, bueno, yo presto dinero a todo el mundo, porque ¿qué puede pasar? Que la gente venga por el dinero donde esté. Bueno, pues llamo al Banco Central y digo, oye, que no tengo dinero, dámelo, porque si no, esta pobre gente, ¿qué va a hacer sin su dinero? Y esa para mí es la base, está en la base de los problemas. Y por eso somos muy poco fans del Banco Central, como también Sí, eres tú. claro, sí, te puedo decir lo mismo, Alberto. Eso también es lo que yo pensaba cuando en la anterior crisis, ¿no? Cuando vimos que se permitió esa desregulación, se permitió lo de las hipotecas subprime, se permitió que todo aquello se moviera, se volvieron los derivados de derivados de derivados, ¿no? Se permitió todo aquello y al final fue respaldado por las instituciones y por los bancos centrales que rescataron a ellos, pero no rescataron a los hipotecados, ¿no? Y claro, por eso yo también cuando pasó todo aquello, por eso digo que coincidimos en aquellos inicios en el que a mí también me parecía el mercado cripto, o sea, la tecnología cripto y el Bitcoin me parecían como una buena alternativa a ese poder. Sí, yo ahí coincido contigo. Para terminar, hemos hablado mucho de Bitcoin, situación económica y demás. Yo creo que, bueno, Bitcoin tiene un valor, claro, pero aún así tardará tiempo en ser algo que sea realmente valioso y que demuestre su valía a una gran mayoría del planeta. Pero antes, por irnos un poquito más cerca, en tu opinión, ¿qué se podría hacer en los próximos 5 años para mejorar la situación? ¿Qué es lo que aspirarías o qué es lo que te gustaría que pasase? Económicamente dices. Sí. Pues mira, ya que seguimos hablando, pues esto que dije en el artículo de tomar al BCE, ¿no? O sea, yo creo que ya es hora de que pongamos el dinero a funcionar a favor de la economía, ¿no? Hay una teoría o sea, yo no soy 100% fan, pero que creo que apunta muy buenas maneras, que es la teoría monetaria moderna, que además nace de esa rotura del dólar y del patrón dólar-oro y de dejar de pensar que la moneda es un fin en sí, sino que el fin debería ser el pleno empleo, el estado de bienestar y la distribución de la riqueza. Y creo que deberíamos empezar a pensar en ello, ¿no? A este gobierno, al actual de España, se le pueden criticar muchísimas cosas, yo lo hago, pero creo que, por ejemplo, ahora mismo ya tenemos para identificar qué pasó cuando una crisis la afrontamos aplicando medidas de austeridad y cuando le hemos aplicado medidas expansivas, ¿no? En aquel entonces no conseguimos reducir la deuda referente al PIB, no conseguíamos cumplir nunca con el déficit y el paro llegó al 30%, al 29% y le costó mucho empezar a bajar, ¿no? Ahora hemos subido hasta el 126 del PIB, pero hemos bajado al 113, está más gente cotizando que antes, ¿no? Y la economía, aunque le ha costado recuperar el PIB prepandemia más que a otros países, debido a nuestro peso del turismo, pero ahora tal. Y ahí vemos cómo el Banco Central, como la Comisión Europea decide que, oye, intervenir en el mercado energético, ¿no? La excepción ibérica no está tan mal, oye, crear un fondo de 750.000 millones para digitalización y descarbonización, como son los Next Generation, oye, no está tan mal. O sea, que hemos visto que por lo menos las instituciones europeas han dado cuenta de que las medidas halcón austericidas no salieron muy bien en la anterior crisis y yo creo que es momento de empezar a pensar que las instituciones como los bancos centrales y las supranacionales tipo Comisión Europea, Banco Mundial o FMI tienen que cambiar su chip para darse cuenta de que asfixiar a los países no es una buena idea. Además, nos enfrentamos, como hemos dicho antes, nos enfrentamos a dos cosas, a la crisis climática, que va a hacer que muchísimos países necesiten muchísimos recursos de inversión, ¿no? Países a los que les sube el nivel del mar para salvar a su población van a tener que empezar a hacer inversiones gordas. Y luego nos enfrentamos a lo que habíamos comentado antes sobre el sobreendeudamiento de algunos países que tienen la economía dolarizada,
etcétera, ¿no? Que además muchos coinciden, países del sur a los que les afecta mucho el cambio climático y además tienen una deuda muy alta. Esos países van a quebrar en los próximos años. Entonces, si no queremos que haya una quiebra a efecto dominó en el mundo, se va a tener que empezar a tomar bien en serio lo de inyectar fondos económicos de una manera no vista como vamos a cuadrar cuentas y déficit, sino vamos a intentar promover la economía para que funcione para la gente. Bueno, Yago, muchas gracias porque realmente te has prestado a esto, has venido con todo y creo que hemos tenido una buena discusión. Yo, en resumen, creo que solamente, bueno, ahora has metido una más, pero en resumen, solo creo que hay dos cosas, tres con esto que acabas de añadir, en las que estamos en desacuerdo y creo que son cosas muy, muy concretas. No sé qué opinión tienes tú, pero en mi opinión han sido la consideración de activo financiero, activo real, donde yo metería oro, Bitcoin dentro de los reales y tú podrías meterlo dentro de los financieros. Y la cuestión del ahorro, donde yo creo que es importante y tú no crees que tanto, lo cual creo que por eso te lleva a valorar algo como la MMT, cosa que yo no valoro. Pero creo que es eso, simplemente la consideración de la importancia del ahorro. Luego también, como digo, has metido lo del cambio climático, donde yo no estoy nada de acuerdo, pero bueno, ahí no me voy a meter ya. Y lo bueno es que también en esta solución o esta posibilidad, que además parece que Europa está yendo hacia allí para solucionar, en tu opinión, la situación, creo que nos beneficiaría a los dos, o las premisas de ambos. Pues si esto ocurriese, bueno, pues tú verías satisfecha tu demanda para solucionar la situación y yo vería satisfecha mi demanda de Bitcoin, porque si realmente se ponen a imprimir dinero para solucionar esto, pues a Bitcoin se verá el valor de algo como Bitcoin. Puede Pero ser bueno, imprimir o puede ser redistribuir, ¿eh? También se pueden hacer políticas redistributivas de impuestos también. Hay gente que está ganando mucho dinero ahora mismo. sí, lo malo es que la redistribución se vende peor que la creación de dinero. O sea, no digo que no lo hagan, pero da menos votos. Tendrá que ser un mix. Tendrá que ser un mix. Bueno, lo dicho, Yago, muchísimas gracias porque realmente estas conversaciones sé que no son fáciles y tú desde el primer momento estuviste muy dispuesto y me encantaría eso, que la gente le echase un vistazo también al Salto Diario, donde hay buenos artículos y sobre todo que da gusto verlo. Ya te he dicho al principio, me pareció una muy buena página web. Muchas gracias, Alberto. Se lo diré a nuestro informático y diseñador. Y nada, un placer, la verdad, tener esta conversación. La verdad es que hablar, como siempre, al final siempre acaban mis debates sobre Bitcoin, siempre acaban siendo toscos en Twitter y plagados de insultos que suelo recibir. La verdad es que tener una conversación normal sobre el tema es un placer, Alberto. Sí, no, yo también por eso quería, porque fue lo que te dije al principio, te dije, estás teniendo estas charlas en Twitter, estáis a hostias, y realmente yo no creo que las posturas estén tan alejadas, y por eso te decía que igual Total. sería buena cosa. Me alegro de que también lo hayas disfrutado. Genial. Muchas gracias. A ti un abrazo, Alberto.